Muy buenas, en este video vamos a hacer lo que es el siguiente ejercicio propuesto, el del libro Física General de Jorge Beñas Mendoza, Jorge Mendoza Dueñas, estaba al revés, en el cual nos dice que en el sistema de vectores, en este sistema de vectores, determinar el módulo del resultante. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5 vectores, cada uno con su magnitud, o es decir, cuánto vale cada vector. Este vector vale 10, 4, 5 raíz de 3, y este 5, y este 3, y con sus respectivos ángulos. Entonces vamos a resolver este sistema de vectores mediante el método de la componente, ¿sí? El método de la componente, ya que los métodos del triángulo y paralelogramo no nos sirve porque claro que se puede graficar 2 en 2, pero tardaríamos mucho. Mejor sería el método de la componente o el método de descomposición de los vectores en sus respectivos x y y. Como ven el vector 3, como ven el vector de magnitud 3 o que vale 3, y aquí también tenemos el vector con magnitud 4, están en los ejes cartesianos. Uno está en el X, otro está en el Y. Ahora, el vector que vale 5, su magnitud es 5, se encuentra exactamente en la mitad de los vectores con magnitud 3 y 4. Entonces, por lógica, su ángulo es de 45 grados. ¿Ok? Muy importante eso, muy importante para que sepas, para saber tú o qué ángulo tiene ese vector. Bueno, ahora vamos a calcular el módulo de la resultante de este sistema de vectores a través del método de la componente, es decir, la descomposición de cada vector en sus coordenadas x y y, ¿ok? De la siguiente forma. Bueno, voy a enseñar a descomponer un solo vector, ¿ok? O sea, voy a descomponer el vector con magnitud 10, ¿ok? Voy a descomponer solo uno. Lo que tenemos que hacer para cada uno de los vectores es lo mismo que voy a hacer a continuación, ¿ok? Lo que tengo que hacer es descomponer este vector x en sus componentes y y x, ¿ya? En sus componentes y y x. ¿Cómo lo hago eso? Con, con el ángulo que tiene a continuación 23 grados. Y nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, si yo descomponiera el vector con magnitud 10 que vemos aquí al medio, en sus componentes y y x, me quedarían de la siguiente forma. Yo quiero saber la componente del vector con magnitud 10 en el eje x, entonces yo digo que coseno del ángulo de 23 grados es igual a cateto adyacente, que es x, sobre hipotenusa. Hipotenusa es el vector con magnitud de 10 unidades, ¿ok? Entonces, de 10, entonces lo que yo quiero conocer es, es la componente en x del vector de 10, de magnitud 10. Entonces, por lo cual yo despejo x, este 10 que está dividiendo me pasa a multiplicar. Entonces, la componente en x del vector de magnitud 10 va a ser igual a 10 por el coseno de 23. Ahora, de todos los vectores que tengo del sistema de vectores, la componente en x, si yo quiero saber la componente en x de todos los vectores, va a ser coseno, va a ser puro coseno, ¿ya? Para todos los vectores, para cada uno de los vectores va a ser coseno, no va a cambiar eso, ¿ok? Y ahora, si yo quiero saber la componente en el eje y del vector de magnitud 10, yo lo que tengo que hacer es ocupar el seno. El seno del ángulo de 23 grados va a ser igual a que cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto sabemos que es y es la componente, es una de las componentes, y sobre hipotenusa. Hipotenusa es el vector de magnitud 10. Lo que yo quiero conocer es la componente en y, entonces despejo y, el 10 lo paso a multiplicar, entonces me queda que la componente en y del vector de magnitud 10 será igual a 10 por seno de 23. Ahora, para todos los vectores, entonces, para todos los vectores, la componente en y será seno del ángulo que forme. Para lo mismo para lo que es la componente en x, coseno del ángulo que forme, ¿ok? Ahora vamos a hacer entonces una sumatoria en x y una sumatoria en y. ¿Para qué? Para poner a la fórmula, ya que la fórmula nos pide la siguiente forma. Eh, la resultante del sistema será igual, la resultante del sistema, lo que nos pide el ejercicio, será igual a la raíz o la sumatoria de la componente en x al cuadrado más la sumatoria de la componente y al cuadrado sobre raíz. Entonces, esta es la fórmula con la cual nosotros hallaremos la resultante del sistema o lo que nos pide el ejercicio. Entonces, vamos a hallar primero la sumatoria de componentes en x y luego la sumatoria de componentes en y de la siguiente forma. Bueno, siguiendo con el ejercicio, vamos a hallar lo que dijimos. Vamos a hallar la componente en x. Lo que dijimos, para hallar en la componente en x, lo que tenemos que hacer es utilizar coseno del ángulo que forme. ¿Ok? Ya se lo demostré por qué anteriormente. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar de cada vector la componente en x y luego sumarla. Entonces, eso será nuestra sumatoria en x.
Ahora, como el primer vector es el 4, este aquí, va a ser 4 por coseno de 0, nos da que es igual a 4. Y nuestro segundo vector es el vector de magnitud 10, va a ser 10 por coseno de 23, nos da que es 9.205. Ahora, el 23 es el ángulo que forma desde el eje X hasta el vector de magnitud 10. El siguiente vector es el de magnitud 3. Va a ser 3 por coseno de 270, va a ser igual a 0. Estamos hallando la componente en X de cada vector. ¿Por qué 270? ¿Por qué 270 grados? Es el grado o es el ángulo que forman desde el vector X0, desde el X del punto 0, desde el grado 0, desde aquí hasta entonces, desde el eje X de grado 0 hasta el vector de magnitud 3 forman exactamente 270 grados. Ese es el ángulo que yo tengo que poner en el coseno de 270 grados. Es el ángulo que yo tengo que poner aquí, ¿ok? Es el ángulo. Para todos es la misma lógica o lo mismo que tenemos que hacer. Ahora, para el siguiente vector de magnitud 5 será el siguiente. Para el vector de magnitud 5, su componente en X será 5 por coseno de 315. El ángulo de 315 va desde el ángulo de magnitud 4, o desde el eje X de ángulo 0, hasta el vector de ángulo, hasta el vector con magnitud 5. Es lo mismo que hicimos con el ángulo de 270. Se cuenta desde el vector, desde el eje X, o desde ángulo 0 hasta el vector que se encuentra, que en este caso es el vector con magnitud 5. ¿Okay? El siguiente vector es el vector que tiene una magnitud de 5 raíz de 3, ¿ok? Los 353, el grado del coseno de 353 grados es a los 360, que es la vuelta completa, le quitamos 7, que mide el ángulo, que es su ángulo que forma con el eje X y el vector que queremos. Le quitamos 7, entonces sería coseno de 353, mira que es 8.595. Ahora, entonces la sumatoria en X sería igual a 25.335. Este 25.335 es la sumatoria en X de cada uno de los vectores, es decir, la componente en X de cada vector. Muy bien, como sigamos el ejercicio, sigamos. Ahora vamos a hallar lo que es las componentes de cada vector, sus componentes Y. Ahora, fácil y sencillo, aquí no hay que complicarse, como ya hallamos la componente en X, en todas las expresiones que nosotros encontramos, en todas las expresiones, en vez de poner en la componente en X, que era coseno, en la componente Y, ahora va a ser seno. Ahora, lo único que tenemos que cambiar en todas las expresiones va a ser de coseno por el seno. En vez de poner coseno, ahora vamos a poner seno. Entonces, en este paso, lo único que tendríamos que cambiar para hallar la componente en el eje Y de cada uno de los vectores que se encuentran en nuestro sistema, vamos a hacer es cambiar el coseno por seno. Entonces vamos a poner seno a cada expresión. 4 por seno de 0 me da que es igual a 0. 10 por seno de 23 me da que es igual a 3,907. 3 por seno de 270 grados me da menos 3. Y 5 por seno de 315 me da menos 3.535 y así. Entonces, para hallar lo que es la componente en Y, solo tenemos que cambiar el coseno por el seno, nada más. Entonces, y abajo tenemos nuestra sumatoria en Y, que será igual a menos 3,683. Si se dan cuenta, ya encontramos las componentes en X y en Y de cada uno de los vectores de nuestro sistema. Entonces ya podemos introducir a nuestra fórmula que les puse al principio del video y nos quedaría la siguiente forma. Muy bien, como ya tenemos nuestra sumatoria en componente en X, nuestra sumatoria de componente en Y, entonces lo que nos queda solamente es reemplazar a nuestra fórmula, donde la resultante de nuestro sistema de vectores va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de la sumatoria en X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. Reemplazo en cada una de las sumatorias en la fórmula y me da que la resultante del sistema va a ser igual a 15 raíz de 3. Entonces, este es el resultado que nos pide el ejercicio y es la resultante de todo el sistema de vectores que nos ha dado el ejercicio. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.